El planeta era un páramo desolado, una roca olvidada que orbitaba una estrella moribunda en los márgenes de la galaxia. Su superficie era un mosaico de tierra agrietada y formaciones rocosas irregulares, con una atmósfera tan delgada que el cielo estaba perpetuamente pintado en tonos de naranja opaco y gris. Eli había sido enviado aquí en una misión de reconocimiento de rutina, una de las muchas que había emprendido en sus años como explorador interestelar. Su nave, la Starblade, era una nave modesta equipada con la tecnología suficiente para mantenerlo con vida en los entornos más duros, pero incluso con toda su experiencia, Eli no podía sacudirse la inquietud que se instaló en su pecho cuando pisó la superficie del planeta. El aire era frío y mordía su piel expuesta a pesar de las capas de su traje ambiental. Sus botas crujían contra el suelo quebradizo mientras se movía. El sonido resonaba en el silencio inquietante. El planeta no tenía nombre, solo una cadena de números y letras en la base de datos galáctica. Estaba catalogado como deshabitado, un lugar sin importancia, pero Eli había aprendido a confiar. Sus instintos y algo sobre este lugar le resultaron difíciles. Ajustó el escáner en su mano. Su pantalla parpadeaba mientras mapeaba el terreno. El dispositivo estaba diseñado para detectar señales de vida, pero hasta ahora no había captado nada. Justo cuando estaba a punto de dar la vuelta, una señal débil le llamó la atención. Un punto en el borde del rango del escáner. Era débil, casi imperceptible, pero estaba allí. Eli frunció el ceño. Su curiosidad alcanzó su punto máximo. Sabía que no debía ignorar una señal, no importa cuán débil pudiera ser, nada o podría ser algo que valiera la pena. Investigar la señal lo llevó a un cráter poco profundo. Sus bordes eran irregulares y desiguales. En el centro del cráter yacían los restos de una pequeña nave espacial. Su casco estaba chamuscado y roto. La nave no se parecía a nada que Eli hubiera visto antes. Su diseño era elegante y alienígena, con suaves curvas orgánicas que parecían desafiar las leyes de la física. Claramente no era de fabricación humana. Eli se acercó con cautela. Su mano descansaba sobre el blaster a su lado. No tenía idea de en qué se estaba metiendo, pero no estaba dispuesto a correr ningún riesgo. La entrada de la nave estaba parcialmente enterrada bajo escombros, pero Eli logró abrirla con una palanca de su caja de herramientas. El interior estaba oscuro. El aire estaba denso con el olor a metal quemado y algo más. Algo ligeramente dulce, casi floral. Eli. Activó la luz en su casco. El rayo que atravesaba la oscuridad cuando entró en la nave era pequeña, apenas lo suficientemente grande para un solo ocupante. Las paredes estaban revestidas de extraños símbolos brillantes que pulsaban débilmente como un latido del corazón. Eli no podía leerlos, pero le daban una sensación incómoda, como si la nave en sí estuviera viva. Se adentró más en la nave. Sus pasos hacían eco en el silencio. El escáner en su mano comenzó a latir con más insistencia. La señal se hacía más fuerte con cada paso. Finalmente, llegó a lo que parecía ser la cabina. La silla estaba inclinada hacia atrás, y en ella estaba sentada una figura. Una mujer, o al menos algo parecido a una. Era. Humanoid con slender. Extremidades y rasgos delicados, pero su piel no se parecía a nada que Eli hubiera visto antes. Era pálida, casi translúcida, con un tenue brillo luminiscente que parpadeaba débilmente como una brasa moribunda. Su cabello, si se podía llamar así, era una cascada de finos hilos que brillaban a la luz. Vestía un sencillo traje ajustado que parecía ser parte de su piel. Su superficie estaba grabada con los mismos símbolos brillantes que las paredes. Eli dudó, inseguro de qué hacer. La mujer, si es que estaba viva, parecía frágil, como si un solo toque pudiera destrozarla, pero luego notó el leve subir y bajar de su pecho, las respiraciones superficiales que apenas agitaban el aire. Estaba viva, pero apenas Eli se arrodilló a su lado, su mente corría, no tenía idea de quién era ni de qué le había pasado. Pero no podía dejarla aquí para que muriera. Metió la mano en su mochila y sacó una barra de raciones, una de las pocas que le quedaban. No era mucho, pero era todo lo que podía ofrecer. Lo desempaquetó con cuidado. El sonido del rapero arrugando en el silencio. Los ojos de la mujer se abrieron con el sonido. Su mirada desenfocada y distante lo miró, su expresión una mezcla de confusión y miedo. Eli le tendió la barra de raciones esperando que ella entendiera. Por un momento solo lo miró fijamente, sus ojos brillantes abiertos con incredulidad. Luego lentamente extendió una mano temblorosa y tomó la comida. Sus movimientos eran vacilantes, como si esperara que él se la arrebatara en cualquier momento, pero cuando no lo hizo se llevó la barra a los labios y dio un pequeño mordisco. El efecto fue inmediato. Su brillo bioluminiscente iluminó el débil parpadeo, haciéndose más fuerte con cada segundo que pasaba. Dio otro mordisco y luego otro. Sus movimientos se volvieron más urgentes y luego, para sorpresa de Eli, comenzó a llorar. Las lágrimas corrieron por su rostro.
Su luminosidad coincidiendo con el golpe de su piel, agarró la barra de raciones, con fuerza su cuerpo temblaba con sollozos. Ellie no sabía qué hacer, no tenía idea de por qué lloraba, pero él podía ver la emoción cruda en sus ojos, gratitud, alivio. Y algo más profundo. Se quedó a su lado ofreciéndole el poco consuelo que pudo, hasta que sus lágrimas se calmaron cuando finalmente habló. Su voz era suave y melódica, como el sonido de las campanillas de viento. Ellie no podía entender sus palabras, pero podía escuchar la emoción en ellas. Extendió la mano y colocó una mano sobre su brazo. Su toque fue sorprendentemente cálido. Sus ojos se encontraron con los de él, y en ese momento Ellie supo que había tomado la decisión correcta. Lo que sea que la haya traído aquí, lo que sea que la haya dejado varada y hambrienta, él no la iba a abandonar. La ayudó a ponerse de pie, sosteniendo su peso mientras luchaba por ponerse de pie. Estaba débil, sus movimientos eran inestables, pero había una determinación en sus ojos que Ellie no podía ignorar. Juntos salieron de la nave y entraron en la dura luz de la superficie del planeta. La mujer se detuvo por un momento. Su mirada recorrió el paisaje árido. Luego se volvió hacia Ellie y asintió con la cabeza en un reconocimiento silencioso del vínculo que se había formado entre ellos. Ellie no sabía lo que le deparaba el futuro, pero sabía una cosa con certeza. Esta mujer, este alienígena, ya no estaba solo y él tampoco era la mujer. Zira, como Ellie más tarde descubriría su nombre, todavía temblaba mientras regresaban a la espada estelar. Sus pasos eran inestables, su cuerpo frágil por meses de hambre y aislamiento. Ellie la sostuvo lo mejor que pudo, su brazo envolvió su esbelta figura para mantenerla erguida. Su brillo bioluminiscente, aunque más brillante ahora, todavía parpadeaba débilmente, un testimonio de cuanto había soportado. El viaje de regreso a su nave fue lento. El terreno irregular hacía que cada paso fuera un desafío, pero Zira no se quejó. Se movió con una determinación tranquila, sus ojos fijos en el horizonte como si sacaran fuerza de la tenue luz del sol distante. Cuando finalmente llegaron a la espada estelar, Ellie la ayudó a entrar y la guió hacia la pequeña bahía médica. El interior de la nave era austero y utilitario, muy lejos de la elegancia de Gorgan. La nave de Zira. Ella miró a su alrededor con los ojos muy abiertos, su mirada se detuvo en la tecnología desconocida. Ellie podía ver la curiosidad en su expresión, pero también había un dejo de cansancio como si no estuviera segura de confiar en este entorno extraño. Le hizo un gesto para que se sentara en la camilla médica y ella obedeció. Sus movimientos eran lentos y deliberados. Ellie activó el escáner médico de la nave, un dispositivo portátil que podía evaluar los signos vitales de un paciente e identificar cualquier problema de salud inmediato. Mientras pasaba el escáner sobre ella, el dispositivo emitió un pitido y se encendió su pantalla mostrando una serie de lecturas. Ellie frunció el ceño mientras estudiaba los resultados. El cuerpo de Zira estaba severamente desnutrido, sus niveles de energía peligrosamente bajos, su bioluminiscencia se dio cuenta de que no era solo un rasgo cosmético, estaba relacionado con su salud. Cuanto más tenue era su brillo, más débil estaba. Ellie rebuscó entre los suministros de la nave y sacó un paquete de comida rica en nutrientes diseñado para situaciones de emergencia. Calentó rápidamente y se lo entregó a Zira junto con una botella de agua. Dudó por un momento, sus ojos parpadearon entre la comida y la cara de Ellie. Había algo en su expresión, algo que parecía casi vergüenza, pero luego su hambre ganó y tomó el paquete de comida con manos temblorosas mientras comía. Ellie la observó con atención, sus movimientos fueron lentos al primero, como si estuviera saboreando cada bocado, pero cuando la comida comenzó a reponer su fuerza, comió más rápidamente. Sus manos temblaban de urgencia, su brillo bioluminiscente se hizo más brillante con cada momento que pasaba. El leve parpadeo se estabilizó en una luz suave y constante. Ellie pudo ver el color regresando a su piel, la translucidez se desvaneció a medida que su cuerpo absorbía los nutrientes. Cuando finalmente terminó, lo miró, sus ojos se llenaron de una emoción que él no podía identificar, extendió la mano y colocó una mano en su brazo, su toque cálido y sorprendentemente firme, sus labios se movieron, formando palabras en un idioma que él no entendía, pero el tono era inconfundible. Ellie le dio las gracias, sonrió con un pequeño gesto tranquilizador, no necesitaba entender sus palabras para saber lo que estaba tratando de decir, se señaló a sí mismo y dijo Ellie, luego la señaló a ella, levantando una ceja en señal de interrogación. Ella pareció entender después de un momento de vacilación, colocó una mano sobre su pecho y dijo Zira. Su voz era suave pero clara,
las sílabas melódicas y fluidas. Eli repitió el nombre y ella asintió con una leve sonrisa tirando de las comisuras. De sus labios, con las barreras iniciales de comunicación comenzando a derrumbarse, Eli decidió intentar aprender más sobre ella. Abrió una pantalla holográfica en la consola de la nave que mostraba un mapa de la galaxia, señaló el planeta en el que estaban y luego a Zira, levantando una ceja en señal de interrogación, estudió el mapa por un momento, frunciendo el ceño en concentración, luego extendió la mano y señaló un sistema estelar distante, uno que estaba mucho más allá de los confines del espacio explorado. Los ojos de Eli se abrieron de par en par. Ese sistema era inexplorado, sus planetas desconocido para el explorador humano. Iares no tenía idea de cómo Zira había terminado aquí tan lejos de su hogar. Señaló su nave y luego el sistema estelar que había indicado, imitando una explosión con sus manos. La expresión de Zira se oscureció y asintió lentamente. Comenzó a hablar. Su voz era baja y sombría, aunque Eli no podía entender sus palabras. Podía escuchar el dolor en su voz. Extendió la mano y tocó la pantalla holográfica. Sus dedos trazaron el contorno de su sistema de origen. Luego hizo un movimiento de barrido con su mano, como si la estuviera limpiando. El corazón de Eli se hundió. Lo que sea que haya sucedido. Estaba claro que Zira había perdido algo o alguien importante a medida que pasaban las horas. Eli hizo todo lo posible para que Zira se sintiera cómoda. Le mostró cómo usar las comodidades básicas de la nave, desde el dispensador de agua hasta los controles de temperatura. Ella lo observó con una intensidad tranquila. Sus ojos seguían cada uno de sus movimientos. Estaba claro que era inteligente. Su mente era aguda a pesar de su debilidad física. Captó las cosas rápidamente. Imitaba sus acciones con sorprendente precisión. Pero cuando llegó la noche o lo que pasó por noche en este planeta estéril, la fuerza de Zira había mejorado significativamente. Su brillo bioluminiscente era constante ahora y arrojaba una luz suave en el interior oscuro de la nave. Se sentó en el borde de la camilla médica, sus piernas colgando por el costado, y miró a Eli con una mezcla de gratitud y curiosidad. Eli, por su parte, estaba exhausto. El día había sido largo y emocionalmente agotador, pero no podía descansar todavía. Todavía había tantas preguntas arremolinándose en su mente. ¿Quién era Zira? ¿Qué le había sucedido y por qué la habían dejado morir? ¿En este planeta olvidado? Como si sintiera sus pensamientos, Zira extendió la mano y colocó una mano en su brazo. Su toque fue suave pero firme, un consuelo silencioso. Dijo algo en su lenguaje. Melodico. Sus ojos se encontraron con los de él, aunque no entendió las palabras, el significado estaba claro. Ella estaba agradecida y confiaba en él. Eli asintió con una pequeña sonrisa tirando de sus labios. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero sabía una cosa con certeza: no iba a dejar atrás a Zira, lo que fuera que la hubiera traído aquí. Cualesquiera que fueran los desafíos que les aguardaran, los enfrentarían juntos. La espada estelar zumbó suavemente mientras se desplazaba por el vacío del espacio. Sus motores se pusieron a quemar lentamente y de manera constante. Eli se sentó en la silla del piloto, sus ojos escanearon la consola de navegación, los sistemas de la nave funcionaban sin problemas, pero su mente estaba lejos de estar tranquila. Zira estaba descansando en la bahía médica, su condición era estable, pero aún frágil. Había hecho lo que pudo para que se sintiera cómoda, pero sabía que su recuperación llevaría tiempo. Tiempo que tal vez no tendrían si su gente viniera a buscarla. Eli miró el mapa estelar que se mostraba en la consola. Zira había señalado un sistema estelar distante, uno que estaba mucho más allá de los alcances del espacio explorado. Había trazado un curso en esa dirección, pero el viaje tomaría semanas incluso a la velocidad máxima de la espada estelar, y eso suponiendo que no tuvieran ningún problema en el camino. Lo inquietaba. Estaba acostumbrado a volar solo, confiando en sus propias habilidades e instintos para navegar por los peligros de la galaxia, pero ahora tenía que pensar en Zira y eso cambió todo. Un suave sonido detrás de él sacó a Eli de sus pensamientos. Se giró y vio a Zira de pie en la puerta de la cabina. Su brillo bioluminiscente arrojaba una luz tenue en el interior oscuro de la nave. Se veía más fuerte que el día anterior. Sus movimientos eran más seguros, pero todavía había una fragilidad en ella que hizo que el pecho de Eli se apretara. Llevaba una de sus camisas de repuesto. La tela. Colgaba suelta sobre su esbelta figura. Su cabello o lo que fuera brillaba en la Luz. Los finos mechones capturaban el brillo de su piel. Deberías estar descansando. Eli.
dijo con voz suave pero firme. No estaba seguro de si lo entendía, pero esperaba que el tono transmitiera su preocupación. Cira entró en la cabina. Sus ojos escanearon los controles con una mezcla de curiosidad y aprensión. Señaló la mapa estelar en la consola a su dedo, trazando la línea que marcaba su curso, luego miró a Ellie, su expresión interrogativa. Ellie dudó por un momento. Luego asintió. Ahí es a donde nos dirigimos, dijo señalando el sistema estelar distante. Ella había indicado tu hogar. Los ojos de Cira se abrieron y sacudió la cabeza. Vigorosamente señaló el sistema estelar nuevamente, luego hizo un movimiento de corte a través de su garganta. El mensaje era claro. Ir allí era peligroso. Ellie frunció el ceño, su mente corría si la casa de Cira estaba fuera de límites. Entonces, a donde se suponía que debían ir no tenía los recursos para mantenerla en la Starbblade indefinidamente y no podía simplemente dejarla en un planeta al azar. Necesitaba más información, pero la barrera del idioma dificultaba la comunicación. Cira pareció sentir su frustración, extendió la mano y colocó una mano sobre su brazo. Su toque cálido y tranquilizador. Luego se señaló a sí misma e hizo una serie de gestos, sus manos moviéndose en motivos fluidos y deliberados. Ellie la observó con atención, tratando de descifrar el significado. Señaló su cabeza, luego la de él y luego hizo mímica de una conversación. Le tomó un momento darse cuenta de lo que estaba tratando de decir. Quería enseñarle su idioma. Ellie asintió con una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Está bien, dijo, vamos a intentarlo. Durante las siguientes horas, Cer comenzó a enseñarle a Ellie los conceptos básicos de su idioma. Fue un proceso lento, lleno de frustración y falta de comunicación, pero Ellie estaba decidido a aprender. Cira fue paciente. Su voz melódica lo guió a través de los sonidos y ritmos desconocidos. Comenzó con palabras simples, nombres de objetos, verbos básicos y expresiones de emoción. Ellie se los repitió con su lengua, tropezando con las sílabas extrañas mientras trabajaban. Ellie comenzó a notar detalles sutiles sobre Cira que no había visto antes. La forma en que su brillo bioluminiscente cambiaba con sus emociones. Se iluminaba cuando estaba emocionada y se atenuaba cuando estaba pensativa. La forma en que sus ojos brillaba con inteligencia y curiosidad incluso cuando luchaba por transmitir una idea compleja. No se parecía a nadie que él hubiera conocido y se sintió atraído por ella de una manera que no podía explicar. Al final de la sesión, Ellie había aprendido un puñado de palabras y frases. No era mucho, pero era un comienzo. Cira parecía complacida con su progreso. Su brillo se hizo más brillante cuando le sonrió. Se señaló a sí misma y dijo Cira, luego lo señaló a él y dijo Ellie. Fue un intercambio simple, pero se sintió significativo, un pequeño paso hacia cerrar la brecha entre ellos a medida que pasaban los días. Sus lecciones continuaron. Cira le enseñó a Ellie más sobre su idioma y, a cambio, él le enseñó sobre la cultura humana y la tecnología. Estaba fascinada por la Starbblade. Sus ojos se iluminaron cuando le explicó cómo funcionaban los sistemas de la nave. Aprendía rápido, su mente aguda e inquisitiva. Ellie se encontró disfrutando de sus conversaciones, incluso si a menudo estaban llenas de gestos y palabras medio entendidas. Una noche, mientras estaban sentados en el pequeño salón de la nave, Galera compartiendo una comida, Cira comenzó a hablar abiertamente sobre su pasado. Sus palabras la estaban vacilando, su vocabulario limitado, pero Ellie podía reconstruirlos trazos generales de su historia. Había sido exiliada de su mundo natal, expulsada por desafiar el estricto sistema de castas que gobernaba a su gente. Había tratado de ayudar a un niño alienígena moribundo, un acto de compasión que había sido visto como una traición por sus superiores. Su castigo había sido rápido y despiadado. La habían despojado de su rango, sus posesiones y su lugar en la sociedad. Luego la habían enviado lejos, su nave programada para vagar sin rumbo por el vacío, hasta que se quedó sin energía. Ellie escuchó en silencio, su corazón dolorido por ella. No podía imaginar cómo debió haber sido perder todo, su hogar, su gente, su propósito, y sin embargo, a pesar de todo lo que había pasado, Cira no había perdido su amabilidad ni su fuerza. Había soportado y ahora estaba aquí reconstruyendo su vida un día a la vez. Cuando terminó de hablar, Cira miró hacia él y sus ojos se llenaron de una mezcla de tristeza y esperanza. Extendió la mano y la puso en su brazo, su toque cálido y tranquilizador. Ellie dijo, su voz suave pero firme. Gracias, gracias. Ellie asintió con la garganta apretada por la emoción. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero sabía una cosa con certeza: no iba a dejar que Cira lo enfrentara sola. Cualesquiera que fueran los desafíos que les aguardaran, los enfrentarían juntos. La Starbblade había estado viajando durante días. Su curso se fijó hacia el borde del espacio explorado. Ellie y Cira habían establecido una rutina, sus días llenos de lecciones de idiomas, comidas compartidas y momentos tranquilos de compañía. La fuerza de la nave Cira había mejorado significativamente. Su brillo bioluminiscente, ahora estable y brillante, se movía con una
Nueva confianza. Su presencia llenaba la pequeña nave con una calidez que Ellie no se había dado cuenta que faltaba, pero a pesar del creciente vínculo entre ellos, había una corriente subyacente de tensión que ninguno podía ignorar. El pasado de Zira se cernía sobre ellos como una sombra, un recordatorio de que su tiempo juntos podría ser fugaz. Ellie había tratado de dejar de lado el pensamiento y centrarse, en cambio, en el presente, pero no podía quitarse la sensación de que algo estaba por venir, algo que cambiaría todo. Esa sensación se hizo realidad una noche, cuando el Starblade se acercó a un denso campo de asteroides. Ellie estaba en la cabina, sus ojos escaneando la consola de navegación, cuando los sensores de la nave de repente sonaron una alerta. Frunció el ceño, sus dedos volando sobre los controles mientras trataba de darle sentido a las lecturas. Había algo allí afuera. Algo grande. Zira apareció en la puerta, su brillo parpadeaba con preocupación. «Ellie», preguntó, su voz teñida de preocupación. «No estoy seguro», respondió Ellie, sus ojos fijos en la consola. «Los sensores están captando un objeto grande, pero no se registra como un asteroide, se está moviendo». Antes de que pudiera decir más, el sistema de calma de la nave cobró vida. Una voz llenó la cabina, profunda y resonante, hablando en un idioma que Ellie no entendía, pero la reacción de Zira lo dijo. Todo lo que necesitaba saber. Su brillo oscureció su rostro pálido de miedo. Se acercó a Ellie su mano, agarrando su brazo con fuerza. Luminari susurró. Su voz apenas audible. El corazón de Ellie se hundió. Él había esperado que tuvieran más tiempo para prepararse, tiempo para idear un plan, pero ahora parecía que se habían agotado. Activó las cámaras externas de la nave y la imagen que apareció en la pantalla le hizo quedarse sin aliento. Una enorme nave de guerra luminaria se alzaba en la distancia. Su elegante diseño orgánico, un marcado contraste con los asteroides irregulares que la rodeaban. La superficie de la nave estaba cubierta de símbolos brillantes similares a los que Ellie había visto en la nave de Zira, pero estos pulsaban con una energía siniestra. La nave de guerra no se parecía a nada que Ellie hubiera encontrado antes. Su gran tamaño y presencia y suficiente para enviar un escalofrío por su columna vertebral. La voz en el sistema de calma habló de nuevo, esta vez en un idioma que Ellie reconoció. «Nave común galáctica desconocida», dijo el tono frío, «y al mando estás albergando a una fugitiva del Imperio Luminari. Entrégala inmediatamente o afronta las consecuencias». Ellie miró a Zira, su mente estaba acelerada. No sabía mucho sobre los Luminari, pero sabía lo suficiente para entender que no se podía jugar con ellos. Su tecnología era avanzada, su destreza militar era incomparable. Si querían a Zira, no se detendrían ante nada para conseguirla. El agarre de Zira en su brazo la apretó. Sus ojos se llenaron de una mezcla de miedo y determinación. «No», dijo con voz firme. «A pesar del temblor en ella, no volveré». Ellie asintió con la mandíbula apretada. No estaba a punto de entregarla, no después de todo lo que habían pasado, pero también sabía que no podían correr más rápido que una nave de guerra luminari. Su única esperanza era hablar para salir de esto. Activó el sistema CAL. Su voz era firme cuando respondió. «Este es Ellie Carter de Starblade. La persona a la que te refieres está bajo mi protección. No ha hecho nada malo. Y no la entregaré». Hubo un momento de silencio, y luego la voz regresó más fría que antes. «Tu protección no significa nada para nosotros los humanos. Zira de los Luminari es una traidora a su especie. Será llevada ante la justicia con o sin tu cooperación». La mente de Ellie corría mientras intentaba pensar en una salida. Miró a Zira, que ahora estaba de pie junto al su brillo, parpadeaba con ansiedad. Puso una mano en la consola, sus dedos rozando los controles, luego miró a Ellie y sus ojos se llenaron de una tranquila resolución. «Puedo ayudar», dijo su voz firme, «conozco sus sistemas, puedo comprarnos tiempo». Ellie dudó, pero solo por un momento. Confió en Zira y supo que ella era su mejor oportunidad. Asintió haciéndose a un lado para darle acceso a los controles. Las manos de Zira se movieron rápidamente, sus dedos bailaron sobre la consola mientras ingresaba una serie de comandos. Los sistemas de la nave respondieron de inmediato, los motores zumbaron mientras se preparaban para una R afuera. La nave de guerra Luminari comenzó para mover su forma masiva, deslizándose a través del campo de asteroides con sorprendente agilidad. Ellie agarró los controles con los ojos fijos en la pantalla mientras se preparaba para hacer su movimiento. La voz de Zira era tranquila mientras lo guiaba su conocimiento de la tecnología. «Luminari demostrando ser invaluable ahora», dijo su tono urgente. Ellie llevó los motores al límite, la espada estelar se tambaleó hacia adelante mientras se lanzaba a través del campo de asteroides. La nave de guerra Luminari le dio a Chase sus sistemas de armas, fijando su posición, pero Zira había anticipado esto. Activó el dispositivo de camuflaje de la nave, una pieza de
Tecnología que Eli ni siquiera sabía que tenían. La espada estelar desapareció de los sensores luminar y su forma se mezcló. Sin problemas con los asteroides circundantes, por un momento pareció que realmente podrían lograrlo, pero luego el sistema tranquilo crepitó de nuevo y la voz regresó esta vez con una nota de diversión inteligente. Dijo, pero no lo suficientemente inteligente. La espada estelar se estremeció cuando un poderoso rayo de energía golpeó su casco. El impacto enviando chispas volando por la cabina. Eli luchó por mantener el control, sus manos agarrando los controles mientras la nave se desviaba de su curso. Zira fue arrojada contra la consola, su brillo parpadeando mientras trataba de estabilizarse. No podemos correr más rápido que ellos, dijo Eli, su voz tensa por la frustración. Necesitamos otro plan. Los ojos de Zira se encontraron con los suyos y por un momento hubo un entendimiento silencioso entre ellos. Ella asintió, su expresión resuelta. Hablaré con ellos, dijo, que me escucharán. Eli quería discutir para decirle que era demasiado peligroso, pero sabía que tenía razón, que se habían quedado sin opciones. Activó el sistema de calma, su corazón pesado mientras se preparaba para enfrentar lo que viniera después. La nave de guerra luminosa apareció en la pantalla, su presencia abrumadora. Zira dio un paso adelante, su brillo se hizo más brillante mientras se dirigía a su gente en su idioma nativo. Su voz era fuerte y clara, llena de una pasión que Eli no había escuchado antes. Ella habló de compasión, de unidad, de la necesidad de liberarse de las cadenas de su sistema de yeso rígido. Ella habló de él y de la amabilidad que había demostrado cuando ella y el vínculo que habían formado. Por un momento hubo silencio, luego la voz en el sistema de calma habló de nuevo, esta vez con una nota de vacilación. Zira de la luminaria dijo, tus palabras son inesperadas, pero la ley es clara, debes enfrentar el juicio. El brillo de Zira se atenuó, pero se mantuvo firme. Luego déjame enfrentarlo, dijo, pero no castigues al humano, no ha hecho nada malo. El silencio que siguió fue pesado, lleno de tensión tácita. Luego finalmente, la voz regresó. Muy bien, te tomaremos bajo custodia. El humano será perdonado por ahora. El corazón de Eli dolió mientras miraba a Zira, su brillo parpadeaba con una mezcla de miedo y determinación. Quería protestar para luchar por ella, pero sabía que sería inútil. Las luminarias eran demasiado poderosas, su resolución era demasiado fuerte. Zira se volvió hacia él, sus ojos estaban llenos de gratitud y tristeza. Gracias, Eli, dijo, su voz era suave pero firme para todo. Eli extendió su mano rozando la de ella. No es un adiós, dijo con voz firme. Encontraré una manera de traerte de vuelta. Te lo prometo. Zira asintió. Su brillo se avivó por un momento antes de darse la vuelta y caminar hacia la esclusa de aire. Eli la observó. Mientras desaparecía de la vista, su corazón se sentía pesado por el peso de su ausencia, pero incluso cuando la nave de guerra Luminari comenzó a alejarse, él sabía una cosa con certeza, este no era el final. Encontraría una manera de traer a Zira de vuelta sin importar lo que costara. La espada estelar flotaba en silencio. Sus motores estaban en ralentí mientras Eli se sentaba solo en la cabina. La nave de guerra Luminari había desaparecido en el vacío, llevándose a Zira con ella. El vacío de la nave era palpable, un duro recordatorio de su ausencia. Las manos de Eli descansaban sobre los controles, pero su mente estaba muy lejos, repasando los eventos de las últimas horas. Le había prometido a Zira que encontraría una manera de traerla de vuelta, pero el peso de esa promesa se sentía más pesado con cada momento que pasaba. Las luminarias eran una fuerza formidable. Su tecnología y poder militar superaban con creces todo lo que la humanidad había encontrado. Eli sabía que una confrontación directa estaba fuera de cuestión. Necesitaba un plan, algo inteligente, algo inesperado, pero mientras miraba el mapa estelar en la consola, la inmensidad de la galaxia parecía burlarse de él por donde podía empezar siquiera. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un débil latido del sistema C de la nave. Eli frunció el ceño, sus dedos se movieron rápidamente para activar el canal. La señal era débil, apenas detectable, pero estaba allí. Un patrón repetitivo de pulsos que no coincidía con ninguna frecuencia conocida. Ajustó los controles tratando de aislar la fuente y su corazón dio un vuelco cuando se dio cuenta de lo que era Zira. La señal era débil, casi imperceptible, pero llevaba una firma distintiva, un patrón de trayectoria de pulsos bioluminiscentes que Eli reconoció de su tiempo. Juntos ella le estaba enviando un mensaje usando el único medio que tenía. Las manos de Eli temblaron mientras decodificaba la señal, su mente corría con posibilidades. ¿Qué estaba tratando de decirle y cómo había logrado enviarlo sin que los Lumati lo detecten? El mensaje era corto, solo una serie de coordenadas y una sola palabra: espero. El aliento de Eli se quedó atrapado en su garganta.
Las coordenadas apuntaban a un sistema estelar remoto, uno que no estaba en ninguno de sus mapas. Era un territorio inexplorado, un lugar donde los Luminari tal vez no pensarían en buscar. Pero lo más importante era que era un lugar donde Zira creía que podrían encontrar ayuda. No dudó. Ellie ingresó las coordenadas en el sistema de navegación. Sus manos se mantuvieron firmes a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. Los motores de Starblades cobraron vida cuando la nave cambió de rumbo. Su trayectoria se fijó para lo desconocido. El viaje tomaría días, tal vez más, pero a Ellie no le importaba. Ahora tenía un destino. Y con él, un rayo de esperanza. El sistema estelar no se parecía a nada que Ellie hubiera visto. Era un sistema binario con dos soles que proyectaban sombras superpuestas sobre un cúmulo de planetas. El tercer planeta desde el sol más grande era el que Zira había indicado que tenía una superficie. Una mezcla arremolinada de azules y verdes, mientras la Starblade se acercaba. Los sensores de Ellie captaron señales de lecturas de energía vital, condiciones atmosféricas e incluso lo que parecían ser estructuras artificiales, pero lo que más le llamó la atención fue la nave. Era enorme, fácilmente del tamaño de una luna pequeña. Y su diseño no se parecía a nada que Ellie hubiera encontrado. La superficie de la nave estaba cubierta de patrones intrincados que brillaban con una suave luz dorada. Era hermosa y aterradora a la vez. Un testimonio de la tecnología avanzada de sus creadores. Y cuando Ellie se acercó, se dio cuenta de que la nave no estaba sola. Naves más pequeñas se movían a su alrededor. Sus movimientos eran rápidos y precisos. El sistema de calma de Ellie cobró vida y una voz. Llenó la cabina. Una voz que no era ni humana ni luminosa. Era profunda y resonante, con una calidad melódica que le recordaba el discurso de Zira. Nave desconocida. La voz decía, has entrado en el territorio del colectivo Alan. Expresa tu propósito. Ellie respiró profundamente. Su mente corría. No tenía idea de quiénes eran los Aoran. Pero Zyra Ya. Ellie lo envió aquí por una razón, tenía que confiar en ella. Mi nombre es Ellie. Carter dijo con voz firme. Estoy aquí buscando ayuda. Una amiga mía me envió Zira de los Luminar. Está en problemas, y necesito encontrar una manera de salvarla. Hubo un momento de silencio, y luego la voz regresó. Zira de los Luminar es conocida por nosotros. Es una amiga de los Aoran. Puedes acercarte, pero ten cuidado. Cualquier acto de agresión será respondido con una rápida represalia. Ellie asintió con la cabeza, sus manos sujetaban los controles mientras guiaba la Starblade hacia la enorme nave. Mientras se acercaba, podía ver los detalles de su diseño, los intrincados tallados, los símbolos brillantes, la gran escala de su construcción. Era una maravilla de la ingeniería, un testimonio de la tecnología avanzada de los Aoran. Cuando la Starblade atracó, Ellie se encontró con un grupo de Aoran. Eran altos y delgados, su piel era de un plateado brillante que parecía reflejar la luz que los rodeaba. Sus ojos eran grandes y luminosos. Lleno de una inteligencia que era a la vez inspiradora. E intimidante. Uno de ellos dio un paso adelante, su voz tranquila y mesurada. Soy. Kaele dijo. Zer habló de ti. Ella creía que vendrías. El corazón de Ellie saltó ante la mención de Zerk. ¿Cómo se llama? ¿Ella está aquí?, preguntó su voz llena de esperanza. Cal negó con la cabeza. No, ella todavía está bajo la custodia de los Luminari, pero nos envió un mensaje justo cuando te envió uno a ti. Nos pidió que te ayudáramos. La mente de Ellie corrió. Como los Luminari son demasiado poderosos. No puedo luchar contra ellos. Solo la expresión de Gail se suavizó, un atisbo de sonrisa jugando en sus labios. No estás solo. Ellie Carter. Los Aerin han estado en desacuerdo con los Luminari durante mucho tiempo. Su rígido sistema de casting, su negativa a aceptar el cambio, es una amenaza para el equilibrio de la galaxia. Las acciones de Zira nos han demostrado que hay otra manera y ahora, gracias a ella, estamos dispuestos a actuar. Los ojos de Ellie se abrieron de par en par. ¿Me ayudarás a salvar la Cal? Asintió. Lo haremos, pero debes saber esto: el camino por delante será peligroso. Los Luminari no la abandonarán fácilmente. ¿Estás preparado para enfrentar lo que venga? Ellie no dudó. Lo soy. El plan era audaz, quizás incluso imprudente, pero era su única oportunidad. Los Aoran le proporcionaron a Ellie una nave elegante y avanzada, equipada con tecnología mucho más allá de todo lo que había visto. Era más rápida, más ágil y más poderosa que la espada estelar, y Ellie sintió una oleada de confianza mientras se familiarizaba con ella. La flota Aoran se movió como una sola, sus naves formando una formación apretada mientras se acercaban al espacio Luminari. El corazón de Ellie latía con fuerza mientras se acercaban a su destino. Sus manos
Firmes en los controles, podía ver la nave de guerra Luminari en la distancia, su forma masiva apareciendo como un depredador. La batalla fue rápida y brutal. Las naves Aoran se enfrentaron a los Luminari con precisión y eficiencia. Su tecnología avanzada les dio la ventaja. La nave de Eli se lanzó a través del caos. Su dispositivo de camuflaje le permitió pasar desapercibido por las defensas de los Luminari. Se dirigió a la bahía de atraque de los buques de guerra. Su corazón se aceleró mientras se preparaba para abordar. El interior del buque de guerra estaba oscuro y amenazador. Sus paredes estaban revestidas de símbolos brillantes que pulsaban con una energía siniestra. Eli movió rápidamente su escáner Probot Aoran y lo guió hasta la ubicación de Zira. Encontró poca resistencia. La mayoría de la tripulación de los Luminari estaban concentrados en la batalla afuera, pero los pocos guardias a los que se enfrentó no fueron rival para su determinación. Cuando finalmente llegó a Zira, estaba en una celda de detención. Su brillo era tenue pero constante. Sus ojos se abrieron de par en par. Sorpresa cuando lo vio y por un momento simplemente se miraron el uno al otro. El peso de todo lo que habían pasado flotando en el aire. Vinist, Daijo. Su voz se llenó de incredulidad. Eli sonrió. Su corazón se hinchó de alivio. Te dije que lo haría. Rápidamente la liberó de la celda. Sus manos temblaban mientras la ayudaba a ponerse de pie. El brillo de Zira se iluminó cuando lo miró, sus ojos se llenaron de gratitud y algo más profundo. Tenemos que ir, dijo Eli con voz urgente, los Eloran los están reteniendo, pero no tenemos mucho tiempo. Zira asintió, su fuerza regresó mientras regresaban a la nave. El viaje estuvo plagado de peligros, pero se movieron como uno solo. Su vínculo fue más fuerte que nunca cuando finalmente llegaron a la bahía de atraque. La nave de Eli estaba esperando. Sus motores zumbaban con rojo mientras abordaban la nave y se preparaban para partir. Zira se volvió hacia Eli. Su brillo era brillante y constante. Gracias, dijo con voz suave pero llena de emoción por no rendirse conmigo. Eli extendió su mano rozando la de ella. Te lo dije, dijo con voz firme, esto no es un adiós. La nave se levantó, sus motores rugieron mientras se alejaba a toda velocidad de la nave de guerra Luminari detrás de ellos. La flota Aloran continuó manteniendo la línea, sus naves eran un faro de esperanza en la oscuridad. Eli y Zira era libre, su vínculo no se había roto y, cuando desaparecieron en el vacío, sabían que, cualesquiera que fueran los desafíos que los aguardaban, los enfrentarían juntos.